He escuchado todo tipo de cosas sobre Ecuador. Por ejemplo, que se va a abolir la propiedad privada. Bueno, dígame usted qué piensa hacer con la propiedad privada. Y a su altura todavía creen esas cosas. Yo le estoy preguntando. Bueno, la propaganda, por si acaso la propaganda de los opositores son malos. Yo también creo que todos los presidentes no son malos, pero... Yo creo que todos los políticos, los politiqueros son malos. ¿Eh? Por eso no me considero político en el buen sentido de la palabra, sí me considero. Politiquero, los que siempre viven en Ecuador, de ninguna manera. Así que critiquen nomás a los políticos, que yo le hago barra ahí. En todo caso, mire, la campaña en contra que nos están haciendo es que vamos a desdolarizar, que el socialismo significa que si tiene 2 carros le quito uno, si tiene 2 terrenos le quito uno. ¿Cuál es nuestra tranquilidad? Que lo mismo dieron en la segunda vuelta electoral y ganamos con la victoria más amplia de las últimas 3 décadas. Así que creo que es un recurso de desesperación y que nadie, pues algo inteligente, se va a creer esa barbaridad, ¿no? ¿Me puede explicar qué es el socialismo del siglo XXI? Ah, maravilloso, pero no es fácil. No lo he entendido. No se lo puede empaquetar en conceptos sencillos, porque básicamente son principios más que modelos, pero les puedo decir algunos principios. Por favor. Coincidentes con el socialismo tradicional y otros no coincidentes. Por ejemplo, clave, y que nos diferencia enormemente el neoliberalismo, lo que hemos vivido en los últimos 20 años, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Si usted ve, Jorge, lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años, es convertir al ser humano en un instrumento más de producción en función de las necesidades de acumulación del capital. Y de ahí viene la tercerización, el trabajo por hora, la flexibilización laboral, etcétera. Eso es la antítesis del socialismo del siglo XXI. Para nosotros, el trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Otra característica... Ahora, ¿de qué manera llevarlo adelante? ¿Cómo? Protegiendo, recuperando los derechos laborales. Aquí usted vea, cuando llegamos al gobierno, había el contrato por hora. ¿Sabe cuánto se pagaba por hora en este país? $1 por hora. Menos que el salario mínimo, cuando los trabajadores que ganan salario mínimo tienen estabilidad laboral y el trabajador por horas no. Eliminar la flexibilización. Es una aberración. Es decir, eliminar la flexibilización. Sin estabilización se le pagaba menos, $1 por hora. ¿Y sabe el reglamento que dictó Gutiérrez cuánto permitía que tenga una empresa en trabajadores por hora? 75% de trabajadores. Es decir, se quería tener empresas sin trabajadores. Es una barbaridad. Entonces es una característica. Otra característica, la importancia de la acción colectiva. Superemos esta falacia que el individualismo es el motor de la sociedad, que convirtió al egoísmo, un execrable defecto humano, en la máxima virtud social, la competencia, el modo de vida, otra barbaridad, peor entre países, no querían poner a competir entre países. Rescatar la importancia de la acción colectiva. Y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado. Entonces, lo que le estoy diciendo es la importancia del rol del Estado en el desarrollo y particularmente en economía. Otra característica sumamente importante, dar más importancia, relevancia a los valores de uso, como se llama en la teoría clásica, que a los valores de cambio, es decir, al precio. El neoliberalismo, el capitalismo, tiende a producir cosas con alto precio, pero con pequeño valor probablemente, sobre todo en sociedades con pésima distribución del ingreso como la ecuatoriana, cuando lo importante es generar valor. ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de la paz social, de la seguridad ciudadana? De todo eso nos tenemos que preocupar y eso no lo resuelve el mercado. Y por último, si usted quiere, en las coincidencias con el socialismo tradicional, está esa énfasis en la justicia social, que es fundamental en la región más desigual del mundo. Usted sabe que América Latina es el continente con mayor desigualdad del mundo. Y la región andina es la región con mayor desigualdad dentro de ese continente. ¿Cuáles son las diferencias con el socialismo tradicional? En el siglo XXI nadie puede sostener la estatización de los medios de producción. Creemos que sí, algunos medios de producción estratégicos deben estar en manos del sector público. ¿Cuáles? Por ejemplo, los recursos naturales. El petróleo. El petróleo, ya lo dice la Constitución, pero no se lo aplica, por si acaso. Pero lo que sí buscamos es la democratización de esos medios de producción. Usted sabe la concentración que existe en nuestros países en medios de producción, y buscar formas alternativas de propiedad, como cooperativismo, asociatividad, etcétera. Esa es una gran diferencia con el socialismo tradicional. Otra fundamental, superar el materialismo dialéctico. O sea, hay varios socialismos. Usted sabe, el socialismo cristiano siempre rechazó el materialismo dialéctico. Hoy nadie puede hablar de materialismo dialéctico, cambio violento, lucha de clases, etcétera, ¿verdad? Entre las diferencias con el socialismo tradicional. Otra importantísima diferencia, que yo creo que fue uno de los grandes errores del socialismo tradicional, los modelitos. Busque en el catecismo, en la página tanto, la respuesta a tal problema. No hay modelos, no hay recetas, no hay respuestas antes de saber las preguntas. Hay principios, como los que les he enumerado al inicio de mi intervención. Y si usted quiere, dentro de las diferencias con el socialismo tradicional, bueno, le insisto, no al cambio violento, no a esa estatización de los medios de producción, no a los modelos y a tener las respuestas
antes de conocer las preguntas. Ahora, fíjese que sí algunas cosas del socialismo tradicional, a pelearse con los medios de comunicación. Eso es socialismo tradicional. Entonces Tony Blair era un socialista. No, pero no se peleaba con los... ¿Cómo que no? ¿Quién cree que le dijo bestia salvaje a los periodistas? ¿Usted? No, yo le dije, Tony Blair dijo bestia salvaje, es más, pero en las tantas tergiversaciones de la prensa sacaron Correa, le dijo bestia salvaje. Yo dije, Tony Blair le dijo bestia salvaje.